La economía. La economía es la extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, lo que conocemos como oferta y demanda, que generan un ciclo que de forma sana es autosuficiente dentro de la sociedad. Está fundamentado en tres grandes sectores, que son el primario, secundario y el terciario. El sector primario es aquel que incluye todas las actividades donde los recursos naturales se aprovechan tal y como se obtienen de la naturaleza, ya sea por alimento o para generar materias primas. Dentro del sector primario encontramos la agricultura, explotación forestal, ganadería, minería y pesca. El sector secundario se caracteriza por el uso predominante de maquinaria y de procesos cada vez más automatizados para transformar las materias primas que se obtienen del sector primario. Incluye las fábricas, talleres y laboratorios de todo tipo de industrias. De acuerdo a lo que producen, sus grandes divisiones son construcción, industria manufacturera y electricidad, gas y agua. Por último tenemos al sector terciario. En el sector terciario de la economía no se producen bienes materiales. Se reciben los productos elaborados del sector secundario para su venta. También nos ofrecen la oportunidad de aprovechar algún recurso sin llegar a ser dueño de él, como es el caso de los servicios. Asimismo, el sector terciario incluye las comunicaciones y los transportes. Dentro del ciclo económico, a su vez, intervienen las familias, que fungen como la mano de obra y consumidores finales de bienes y servicios, las empresas, que son las encargadas de generar o procesar esos bienes o servicios, y el Estado, que es quien regula e implementa las políticas económicas que regirán este ciclo económico. Las políticas económicas, como ya mencioné, es el medio de regulación de las actividades económicas. Se divide en tres ramas: la fiscal, que es la que se encarga de recabar recursos por medio de la tributación de impuestos de todos los que intervenimos en el ciclo económico, los hay a nivel federal, estatal y local. La segunda rama de las políticas económicas es la monetaria, que rige y controla el flujo de dinero, establece la oferta monetaria y el costo del dinero. También intervienen en el tipo de cambio. Por último está la rama industrial. Esta se encarga de impulsar la competitividad y mantener aceitada la maquinaria de la producción a nivel global, así incentivando la competitividad y la reinversión de las empresas. Sabiendo lo anterior, podemos pasar al desarrollo económico de México a lo largo de la historia. México a lo largo de los últimos 60 años ha tenido diversos cambios en el ámbito económico y político, que obviamente va de la mano y recaen en los líderes del Estado y de su grupo de trabajo, que en su momento implementaron estrategias o políticas que desencadenaron las situaciones actuales del país. Se vivieron tres desarrollos económicos de los años de 1952 con la entrada del otrora presidente Adolfo Ruiz Cortines y hasta la salida del presidente José López de Portillo en 1976. El primero de estos desarrollos económicos es el conocido como el Milagro Mexicano o Desarrollo Estabilizador, que abarca el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Su principal característica fue un aumento en la producción, mantener baja la inflación y estabilidad del tipo de cambio ante el dólar. Con Ruiz Cortines se marca un antes y un después de gobiernos revolucionarios de México, que pasaron de militares a civiles, cambiando así el enfoque y expandiendo los horizontes. Se impuso la reinversión del sector privado para seguir nutriendo el ciclo económico del país, lo que desató una migración del campo a la industria y el aumento de la población en las ciudades. La infraestructura creció considerablemente, por ejemplo, los aeropuertos, que aumentó en 60 a lo largo de toda la República. A nivel global, esto tuvo un impacto positivo, pues se lograron albergar los Juegos Olímpicos de 1968 y el Mundial de Fútbol de 1970. El peso se cotizó como moneda fuerte ante el Fondo Monetario Internacional. En el ámbito político se sufrieron cambios relevantes, como la implementación del voto femenino y el nacimiento de partidos políticos, entre ellos el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Los movimientos sociales no eran ajenos y los que en su momento más fuerza tenían era el de los maestros, los ferrocarrileros y el sector obrero, que como hoy en día exigían mejores condiciones laborales y económicas. El más recordado, el movimiento estudiantil,
reprimido con fuerzas militares en 1968. En segundo lugar tenemos el desarrollo económico compartido. Comprende los periodos presidenciales de Luis Echeverría y José Luis Portillo, de 1970 a mediados de 1976. En este, a pesar de que sí hubo un crecimiento económico, fue fugaz, pues se generó una crisis económica y deuda externa sin precedentes. El país económicamente sufrió una alta inflación, llegando a estar a 25 pesos por dólar. Se abusó de recurrir al Fondo Monetario Internacional, FMI, como herramienta de financiamiento, hasta elevar a 3 veces la deuda externa, prácticamente insostenible. Esto acarrea nuevamente movimientos sociales, a pesar de los esfuerzos por resarcir el daño que se había hecho en el movimiento de 1968 por parte del gobierno. Surgieron guerrillas sociales, las cuales, fieles a la forma de manejarse del gobierno, fueron reprimidas, nublando la libertad de expresión. El pueblo dejó de creer en sus gobernantes. Parecía que no existía oposición o alternativa ante la forma de gobierno en turno. Por último, encontramos el crecimiento económico acelerado. Se encontró en el sexenio del presidente José López Portillo. Debe el nombre de acelerado a la bonanza del petróleo en el país debido a que se encontraron grandes reservas en la región del sureste y al desabasto que a su vez se vivía en el mundo, convirtiendo a México en el país petrolero de primer nivel. Con el auge de producción del petróleo se destinó presupuesto de forma desmesurada, que al principio hizo vivir un espejismo al país de abundancia, pues a pesar de que vio un impacto positivo en el apoyo de la agricultura, el aumento de la infraestructura en los distintos sectores de la sociedad, esto trajo una dependencia excesiva de este sector y desencadenó una inestabilidad económica brutal. Con la caída del precio del petróleo a nivel mundial, la devaluación del peso fue drástica, llevando a México a niveles de endeudamiento muy altos y a una dura y lenta recuperación, que hoy en día, como sabemos, se ve repetida.